Buenas tardes, mi nombre es Armando Isaac Álvarez Delgado. Actualmente me encuentro cursando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es la 2101-2033. El módulo que estoy cursando es Derecho Fiscal a cargo del asesor Alfredo Chávez Aguado. La fecha del día de hoy es 24 de agosto de 2026 y el nombre del reto es ¿cuál recurso interponer? Con respecto al caso 1, la pregunta que indica ¿qué recurso administrativo le sugieres a Mónica interponer? Mi respuesta es para apoyar a Mónica Treviño Garza con su problema, el recurso administrativo que debe interponer es el recurso de revocación fundamentado en los artículos 116 y 117 fracción 2, inciso B del Código Fiscal de la Federación. Este medio de defensa procede directamente contra los actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley. La justificación legal para presentar este recurso se basa en varias violaciones graves que cometió la autoridad ejecutora durante el procedimiento. En primer lugar, el ejecutor violó el derecho de prelación establecido en el artículo 155 del Código Fiscal de la Federación, el cual dispone de manera clara que la autoridad debe dar al contribuyente la oportunidad de señalar los bienes sobre los cuales se trabará el embargo. Al denegarle este derecho a Mónica y decidirse de forma arbitraria qué bienes embargar, el personal del SAT vulneró el debido proceso. En segundo lugar, la autoridad embargó instrumentos y maquinaria de la empresa pasando por alto las excepciones de embargo previstas en el artículo 157, fracción 4 del mismo código. La ley prohíbe explícitamente embargar la maquinaria, enseres e instrumentos necesarios para la actividad ordinaria de la negociación, salvo que se embargue la negociación en su totalidad, lo cual no ocurrió en este caso y afecta directamente la operatividad del negocio de Mónica. En tercer lugar, la publicación de la convocatoria de remate se realizó con tan solo 3 días de anticipación. El artículo 176 del Código Fiscal Federal establece que la convocatoria de remate debe publicarse en la página electrónica de la autoridad fiscal cuando menos 10 días antes del inicio del periodo de remate. Al reducir dicho plazo a 3 días, la autoridad dejó en estado de indefensión a Mónica y vició de nulidad la etapa de enajenación. Respecto al momento procesal para interponerlo, es clave señalar una regla especial. De acuerdo con el artículo 127 del Código Fiscal Federal, cuando se violen las reglas del PAE antes del remate, la impugnación debe hacerse valer mediante el recurso de revocación hasta el momento de publicación de la convocatoria de remate o dentro de los 10 días siguientes a esta. Como la convocatoria ya fue emitida de forma irregular, este es justamente el momento oportuno para presentarlo. A través del recurso de revocación presentado ante la propia autoridad fiscal vía buzón tributario, se buscará dejar sin efectos el acta de embargo y la convocatoria de remate, reponiendo el procedimiento para que se respeten las garantías procesales y los derechos de Mónica como contribuyente. Con respecto al caso 2, la respuesta a la pregunta ¿qué recurso jurisdiccional le sugieres a Mónica interponer? Mi respuesta es el medio de defensa jurisdiccional que le sugiero interponer a Mónica es el juicio de nulidad, formalmente denominado Juicio Contencioso Administrativo Federal, promovido ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esta recomendación se sustenta en que, al haber agotado la vía administrativa mediante el recurso de revocación y recibir una respuesta desfavorable, la vía optativa previa queda concluida y se abre la vía jurisdiccional. El tribunal encargado independiente de este proceso es un órgano totalmente autónomo e imparcial, formalmente independiente del SAT y de la Secretaría de Hacienda, lo que garantiza una revisión objetiva de la actuación de la autoridad fiscal. La procedencia de este juicio se fundamenta en el artículo 3, fracción 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en relación con los artículos 2 y 14, fracción 4 de la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo. Dichos procedimientos señalan que el tribunal es competente para conocer y resolver sobre resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que pongan a fin a un recurso administrativo como lo es la confirmación del recurso de revocación. Para interponer la demanda, Mónica cuenta con un plazo de 30 días hábiles, los cuales se computan a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución que confirmó los actos combatidos, de conformidad con el artículo 13, fracción 1 de la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos. La demanda se puede presentar directamente en la sede regional del tribunal que corresponda a su domicilio fiscal o de forma electrónica mediante el sistema de justicia en línea del propio tribunal.
En la demanda de nulidad se deberán hacer valer diversos conceptos de impugnación dirigidos a demostrar tanto la indebida motivación y fundamentación de la resolución del recurso como la ilegalidad de origen de los actos del procedimiento administrativo de ejecución. Específicamente se debe argumentar la violación en el artículo 155 del Código Fiscal de la Federación, ya que el ejecutor privó de forma arbitraria a Mónica de su derecho preferente a señalar los bienes objeto de embargo. Asimismo, se debe hacer valer la contravención al artículo 157, fracción 4 del Código Fiscal Federal, derivado del embargo ilegal de maquinaria e instrumentos de trabajos esenciales para la operación ordinaria de la empresa. Por último, se debe alegar la falta de cumplimiento del artículo 176 del Código Fiscal Federal, en virtud de que la autoridad publicó la convocatoria de remate únicamente con 3 de anticipación, ignorando el plazo legal mínimo de 10 días, lo que vicia de nulidad la etapa de enajenación. Finalmente, un aspecto imprescindible que se debe incluir en el escrito de demanda es la solicitud de la suspensión de la ejecución del acto reclamado, regulada en el artículo 24 y subsecuentes de la Ley Federal de Procesos Contencioso Administrativo. Esta medida cautelar es fundamental para detener de manera inmediata el remate de maquinaria y bienes embargados mientras el tribunal analiza del fondo del asunto y dictamina la nulidad de las actuaciones del SAT. En respuesta a la pregunta ¿qué recurso le sugieres a Adrián interponer del caso 3? Mi respuesta es, para el caso de Adrián Peña López, el medio de defensa que le sugiero interponer es el recurso de inconformidad, regulado en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social y en el Reglamento de Recurso de Inconformidad. Este recurso es el medio de defensa administrativo que la ley otorga a los trabajadores y patrones cuando consideran que un acto definitivo del Instituto Mexicano del Seguro Social lesiona los derechos o resulta perjudicial para sus intereses, como ocurre en este caso un descuento excesivo y debido de la cuota obrera. La fundamentación legal para interponer este recurso parte del propio artículo 294 de la Ley del Seguro Social, el cual señala de forma expresa que los trabajadores o sus beneficiarios podrán impugnar los actos definitivos del instituto que estimen procedentes mediante el recurso de inconformidad. A su vez, el artículo 6 del Reglamento del Recurso de Inconformidad establece que la demanda o escrito de impugnación debe presentarse dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a aquel en que surte efectos la notificación del acto que se impugna. En este supuesto, la entrega del recibo de nómina, donde se hace patente la retención del IMSS. El recurso debe dirigirse al Consejo Consultivo Delegacional correspondiente al domicilio de la delegación del IMSS competente. En cuanto a la argumentación jurídica para respaldar la inconformidad de Adrián, se debe hacer valer los siguientes puntos. En primer lugar, existe una clara violación al principio de legalidad y a la debida motivación y fundamentación de las cuotas obrero-patronales previstos en el artículo 16 constitucional. El ajuste intempestivo de la cuota obrera de 74 pesos a 138 pesos quincenales representa un incremento de casi el 86% en la retención, sin que haya existido un incremento correlativo en el salario o en el salario base de cotización de Adrián que justifique legalmente dicha variación conforme a la fórmula de cálculo fijada en la Ley del Seguro Social. En segundo lugar, se vulnera el artículo 36 de la Ley del Seguro Social, el cual impone al patrón la obligación de determinar y liquidar las cuotas obrero-patronales conforme a los salarios base de cotización reales de sus trabajadores. Al no modificarse el sueldo base quincenal de 3,135 pesos que percibe Adrián, la retención efectuada por concepto de cuota obrera debió mantenerse constante, por lo que el cobro en exceso vulnera su patrimonio y contraviene las disposiciones en materia de cálculo de cotizaciones. Por ello, a través del recurso de conformidad presentada al Consejo Consultivo Delegacional del IMSS, se solicitará la revisión del cálculo de la cuota obrera retenida y la rectificación de dicho monto para ajustarlo al cálculo legal correspondiente y la devolución de la cantidad cobrada de manera excesiva, la diferencia de 64 pesos de esa quincena, restituyendo a Adrián en el goce total de sus derechos económicos laborales. Por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias.